Mi día empieza la noche anterior. Estábamos generando una cultura de cuidado que viene el coco. De hecho, yo casi nunca como una burger de 100. No vamos a ir más en Valencia. Ese día fue el día en el que yo personalmente dije, ahora sí que creo que tengo que montar algo de burgers. Hola a todos y bienvenidos a Productividad 360, un podcast de Your Step impulsado por el CEU. Hoy volvemos con los podcasts después de un mes de parón más o menos, pues nos hemos venido a vivir a Valencia, estamos en Lanzadera y como veis el espacio es nuevo, que nos lo ha dejado Lanzadera. Y hoy tenemos con nosotros a Alex González, CEO y fundador de 100 Burger. Vale, pues nada, Alex, muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Nada, fue un placer. La verdad es que nosotros somos muy fan de 100 y nos hace mucha ilusión que estés aquí. Así que bueno, vamos a empezar el podcast un poco como lo empezamos normalmente, que es que nos cuentes tu rutina diaria, cómo es un día tuyo normal, que no te levantas, haces deporte, vas a los restaurantes. Así que bueno, cuéntanos un poco. Voy a contarte y voy a empezar saltándome el orden lógico, pero es muy importante que empiece así porque esto es lo que hace que mi día sea bastante diferente al de la mayoría de emprendedores probablemente. Mi día empieza la noche anterior, ¿vale? Nosotros, la principal característica de 100 como elemento diferenciador del resto de competidores en el mundo de las burgers es que lo hacemos todos nosotros. Para hacerlo todos nosotros tenemos un obrador. Ese obrador abre a las 7 de la mañana. La organización del trabajo de ese obrador, que ahora mismo son unos 15 trabajadores en total, la hago yo todos los días. Y la hago la noche anterior. Y no la puedo hacer hasta las 12 de la noche, ¿vale? Entonces, a las 11 de la noche cerramos las cocinas. De 11 a 12 contamos los stocks que tenemos en cada tienda y en el obrador. Y a las 12:00 nuestro programa de gestión ya sabe que es el día siguiente. Entonces nos hace un pedido de lo que hay que producir al día siguiente. Y pues hay que hacer 900 panes, hay que picar 253 kilos de carne y hay que formar 848 burgers de estas y 200 de estas. Todo calculado milimétricamente. Todo milimétrico. Y entonces yo distribuyo todas esas tareas entre esas 15 personas del obrador y les hago lo que llamamos la hoja de ruta de trabajo. Entonces entran a las 7 de la mañana y ellos ya reciben un PDF que cuando se han despertado ya lo han recibido porque yo lo acabo normalmente a la 1 de la mañana con su hoja de ruta de trabajo de ese día. Oye, tú cuando entres, Jorge, oye, tú cuando entres vas a tener que hacer primero una horneada de bacon, después esta salsa, luego vas a formarte 2 tuppers de burgers, luego vas a X, luego descansas a comer, tal, así hasta las 3 que es cuando salen, ¿vale? Está súper organizado y esa gestión es lo que hace que al día siguiente todo vaya a salir bien en teoría o que tengas ya planificado tu día. Entonces, mi día de trabajo empieza a las 12 de la noche del día anterior. Y esto también implica que yo me voy a dormir muy tarde todos los días. Porque si empiezo a gestionar esto a las 12, pues ayer creo que acabé a la 1 y pico de gestionarlo, pues me acuesto a esa hora, ¿no? Y luego 100 tiene una vida muy larga como empresa. Pasan cosas desde las 7 de la mañana que el obrador está abierto y puede romperse una máquina, haber una fuga de agua en algún sitio o un trabajador que ha llegado tarde porque lo que sea, hasta las 11 de la noche que cerramos las cocinas. Entonces, durante todo el día hay mucha vida en la empresa. Esto es el gran defecto de emprender en un negocio como es la hostelería, en el cual tú ganas dinero cuando los demás se lo pasan bien, ¿vale? Que es la frase que siempre digo es esa: mi negocio funciona o yo gano dinero cuando hay otro que está disfrutando. Eso significa que mi tiempo de disfrute o que tu tiempo de disfrute es tiempo mío de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el principio de mi día y ese es el gran sacrificio de los empresarios del mundo de la hostelería, ¿no? Además, pues viernes, sábados y domingos más cosas pasan, más facturación y más sacrificio. A partir de ahí, ¿cómo empieza mi día? Yo me suelo despertar a las 8, 8:30 de la mañana. ¿Duermes poco entonces? Sí, duermo poco. A partir de ahí, primera etapa de trabajo, siempre normalmente 1 hora más o menos, me hago un café y desde mi casa, con mi ordenador, emails, llamadas, revisar un poco el día a día o lo que me espera ese día y ponerme un poco al día con todo el mundo, ¿no? Porque también como la empresa a las 7 ya ha empezado a hacer cosas, pues muchas veces ya hay uno, oye, tal, esto por aquí, por allá, ¿cómo va esto? Tal. Normalmente a partir de las 10 suelo agendar reuniones ya. Yo tengo una vida muy móvil. 100 tiene una oficina, pero estamos poco en la oficina. Somos una empresa muy de
te diría, de trinchera, ¿no? O de estar en el campo de batalla. Entonces nos movemos mucho, tanto Ece como yo, como el resto de equipo, así un poco de dirección de la empresa, en las tiendas, en los obradores y demás, en el obrador. Yo suelo empezar en el obrador los días y suelo tener siempre ahí reuniones con el equipo de managers del obrador, viendo desarrollos de I+D, de calidad, viendo cómo está saliendo la producción de ese día. Por ejemplo, pues casi todos los días pruebo el pan, ¿sabes? O sea, no lo toco, lo miro, lo Sí, que esté huelo, lo bien. corto, lo pruebo un poquito, tal, siempre. El blend, la carne también, lo hacemos así. Luego suele ser por la mañana reuniones con muchas veces proveedores o para nuevos desarrollos o para visitar locales o para pensar o con el equipo para ver un poco cómo vamos, etcétera, etcétera. No suelo comer, ¿vale? O sea, tengo el hábito de no comer, de no parar a comer, salvo que tenga una reunión de trabajo que sea una comida, que tampoco me mola mucho, porque suele ser como mucho tiempo y tal. Y luego hasta las 8 de la tarde, más o menos, ese es un poco mi día a día de gestión. Me voy a una tienda a hacer el shooting de la foto de la burger del mes que viene, luego vengo, luego hay que hacer una reunión con el equipo de marketing para ver la próxima que vamos a hacer en Instagram. Como es un poco como muy, hasta cierto punto, como pollo sin cabeza, entre comillas, ¿vale? A nivel ubicación, pero todo está previamente planificado. Perfectamente como dentro de ese caos, esa especie de caos que no es un caos al final. Exacto. Estamos muy tocando siempre el día a ddía con el cliente, con el trabajador y con donde ocurren las cosas. No somos tanto de oficina, ¿vale? Y eso es una cosa que nos define mucho. Handred no tiene horarios, por ejemplo, para los trabajadores de tienda sí, para los managers también, para dirección de marketing, de recursos humanos, de calidad, etcétera, etcétera. Todo el equipo trabaja sin horario. Tampoco tienen, oye, tú tal día tienes que currar o tal día tienes que librar. Tienen que ir sacando trabajo y tenemos que estar estando contentos con ese trabajo como va saliendo. Entonces eso nos da como mucha flexibilidad a la vez, ¿no? Normalmente 8 de la tarde suelo terminar de currar. Hay veces que a las 7 puedo terminar de currar también. Ahí siempre intento buscar hueco para hacer deporte. Si he acabado más tarde o estoy reventado, ese día no hay deporte. Ahora tengo un hijo de 6 meses, así que suelo luego ir a casa. Antes hacía más lo de quedar con algún colega o salir a cenar por ahí o lo que sea. Porte, Ya cervecita, si tal. duermes poco ahora con tu hijo. Ahora con el lo ha hijo. disminuido. Sí, no, ha sido una etapa dura. Los primeros 3 o 4 meses del bebé han sido chungos. Ahora ya está más controlado porque ya duerme el niño bastantes horas de seguido y ya nos deja descansar, pero si no habría sido infernal. Y entonces suelo estar en casa con él, pues aprovecho ese rato pues para estar con él, jugar con él, darle el bibe, acostarle, bañarle, etcétera, etcétera. Es un poco mi día a día entre semana. Los findes, que es cuando más, como os decía antes, más faena hay en la empresa o más cosas ocurren, más facturación hay, más saturación hay, solemos estar más en conexión con las operaciones. Entonces es bastante habitual que hagamos a veces lo que llamamos un tour de tiendas, que es que a las 8 empezamos a ir de una a otra durante 20 minutos en cada una, a ver cómo está saliendo todo, si va todo bien, si hay que corregir algo, si hay que mover a una persona de una tienda a otra porque esta está más floja y esta está empujando fortísimo, o hay que decirle al manager, tío, cierra el delivery porque no damos abasto, o lo que sea. Y a las 11 solemos acabar ese tour de tiendas. O como Roy cuando se planta de imprevisto ahí en los supermercados, ¿no? Sí, Para controlar sí. como de forma anónima que todo esté funcionando bien. Pero lo hacemos sobre todo con un foco en ayudar más que en evaluar. Vale, ok, No- entiendo. Antiguamente evaluábamos. Esto era a su vez una evaluación y a veces incluso el bonus del manager dependía de un poco de lo que viéramos en este tipo de tours o de visitas. Em, Nos dimos cuenta de que con eso estábamos generando una cultura de cuidado que viene el coco. Entonces, cada vez que venía el coco, todo el equipo Perfecto. Una seriedad y todo. Uy, más firmes, cambiando comportamiento y eso a veces incluso les perjudicaba porque se ponían nerviosos. a hacer las cosas de otra forma que como lo hacen habitualmente y claro, les salía peor, ¿sabes? Y nos empezamos a sentir un poco como unos extraños en nuestra propia empresa. Y eso no me gustó nada, esa sensación de decir, hostia, yo no quiero ser sí, aquí da ¿sabes? miedo, ¿sabes? Entonces hicimos que la dirección de operaciones empezase a llevar eso y Ece y yo quedarnos a salvo de todo lo que tiene que ver con las evaluaciones del equipo. Ya no influimos en si un tío asciende o no, o cobra bonus o no, o se va a la puta calle o no. Ya no tenemos nada que ver en eso. Y eso nos ha permitido que cuando llegamos somos recibidos más bien como, mira que bien, vienen a echar un cable o a corregirme un par de cositas que me van a ir bien para mejorar o tal, ¿sabes? Es como que no infundimos tanto respeto como antes y eso ha sido una cosa buena para nosotros. Pero bueno, cerrando un poco el tema de la agenda. Todas las noches es el día de la marmota. Claro.
11 cerramos, managers envían reportes de todo lo que ha pasado por escrito, facturación, incidencias, rendimiento de cada miembro del equipo, etcétera, etcétera. Cuentan stocks y yo vuelvo a hacer otra vez El mismo día. mi reunión con mi Excel. Claro, o sea, quería dejarte acabar, pero quería preguntarte si antes hablábamos que 100 no cierra. Ujú. Es el día de la marmota todos los días del año. Sí, sí. Bueno, hay Claro, un par de excepciones, vale. ¿vale? 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero cierra Vale. toda la empresa. Vale. Y Vale. el resto, pero sí. Y luego de vez en cuando hacemos fiestas. fiestas para todo el equipo. También aprovechamos y hacemos reformas en los mantenimientos en equipos de extracción o de cocina o en el suelo que se ha quedado un poco jodido y tal. Y se llevamos a todos de fiesta por ahí y así hacemos un poco de team building y tal. Esos días no son el día de la marmota. ¿Coméis burgers cuando hacéis fiestas ahí? No, tío. ¿No? Nunca. De hecho, yo casi nunca como una burger de 100. ¿En serio? ¿Qué me cuentas? Solo cuando estoy probando Igual que Alex casi, ¿eh? una... Solo cuando estoy probando una mejora, o sea, por ejemplo, todas las burgers del mes sí que las desarrollo yo. Entonces, siempre soy yo el que va probando un poco hasta que saco la nueva burger del mes. O cuando una receta la queremos cambiar en una burger que ya es preexistente. Pero esto de voy a pedirme una burger para casa o voy a ir a cenar a 100, nunca lo hago. Y hay un motivo muy importante por el cual lo hago. No lo hago. Voy a intentar hacer un paralelismo a ver si sale bien. Igual sale mal. Cuando empecé a trabajar en el mundo de Venture Capital y tal, Sí. aquí en Lanzadera, muchas veces comía ensaladas de Mercadona de estas que ya están preparadas, Sí. ¿vale? De estas que Sí, como de que plástico. hables y agitas y tal, ¿no? Entonces solía comer casi siempre además la misma ensalada. Las primeras 10 veces que me comí esa ensalada me encantaba. Que de Ya. puta madre, tal, es muy bien de precio, me sienta bien, me gusta mucho. Y las últimas 10 que la comí, la odiaba a muerte. No, la detestaba porque la había aborrecido a un nivel exagerado. O sea, Yo 6, tengo 7 el años riesgo, después. Sí que lo quemas ahí. yo tengo un riesgo muy grande y es aborrecer mi propio producto. Y eso sería una desgracia increíble. Sobre todo si tienes en cuenta que estamos en esto porque amamos ese producto. Claro. Entonces, para mantener el amor por ese producto, no podemos comerlo muchas veces porque si no vamos a acabar hasta las pelotas De comer hamburguesas. de comer nuestras hamburguesas, ¿sabes? Sí, y entonces claro. vamos a dejar de tener esa conexión emocional con lo que hacemos, ¿sabes? Que bueno, pues muy bien, la verdad, joder, buena rutina, ¿no? O sea, súper distinta Sí. a la mayoría de gente. Sí. Yo te quería preguntar, ya que hemos sacado el tema de Angels, ¿no? Un poco cómo cambia, ¿no? Esa vida de estar trabajando casi 6 7 años en Angels y estar en una empresa, al final, como un trabajador. Porque aunque también es una empresa en la que convives con el emprendimiento todo el día, ¿cómo fue ese cambio de, vale, yo tengo más un horario, tengo unos objetivos, me cojo con Ezequiel y empiezo a fundar 100, vaya? A ver, es un cambio absolutamente radical que se basa en que en Angels o en cualquier otro trabajo por cuenta ajena, sobre todo si ese es un sector, digamos así, financiero o tal o cual, pues hay muchas reglas que están escritas por otra persona que no eres tú, ¿no? Tienes que entrar a tal hora, tienes que quedarte hasta tal hora, y muchas veces no va 100% hilado con el volumen de trabajo que haya. Hay veces que oye, te tienes que quedar y hay poca faena y estás ahí un poco calentando el sillón a veces. Otras veces que tienes mucho curro y te habrías quedado hasta las 2 de la mañana currando. Pero bueno, pues, como Es un tampoco horario. tal, como tienes un horario y todo. Por ejemplo, lo que más odiaba yo de currar en el formato anterior, llamémosle curro Sí. corporativo, ¿vale? Sí. Porque creo que es independiente de tal, era precisamente la hora de entrada y el venir a currar por el tráfico, ¿vale? Anda. Porque yo vivo fuera de la ciudad, además en la otra punta, digamos, y para mí era media hora siempre que, diréis los madrileños, joder, tío, Media hora. ¿sabes? Joder. Pero en Valencia es una locura, media hora en el coche es como, wow, media hora en el coche. Pero además que es como atasco, tal, la tensión esa de, uy, que hay más atasco de No lo que llego, toca, tal. llego un poco tarde, me van a tocar la cara, ¿sabes? Por llegar un poco tarde, tal. Eso no me gustaba nada. Me gustaba la previsibilidad. Era muy fácil organizarse la vida y eso es algo que he perdido por completo. Yo sabía que de lunes a viernes curraba aquí hasta tal hora y luego, oye, pues esa noche podía hacer un plan, el fin de podía hacer un plan, mis vacaciones las tenía fijadas un Desde año hace- antes, entonces me podía mirar el viaje con todo el tiempo del mundo y eligiendo muy bien todo. Ahora soy esclavo de
cosas que pasan que no puedo controlar al 100%. Es un cambio brutal, sí. Yo creo que un emprendedor es un apagador de fuegos bombero y resolutor de problemas muchas veces, ¿no? Y hemos crecido mucho en estos 3 años. Cuando empecé pensaba, bueno, supongo que igual cuando seamos más grandes, esto cambia. Y de repente pasas a tener un poco más de planificación y de, entre comillas, libertad a la hora de organizarte tu vida personal. Pero no es cierto, al menos por cómo nosotros llevamos la empresa, no se ha cumplido en absoluto, sino que es que resuelves otro tipo de problemas, pero es lo mismo. O sea que la vida me ha cambiado mucho, pero a mí personalmente me gusta más el estilo de vida que tengo ahora. Yo soy así un poco, me gusta esa parte libertad, de ¿no? libertad de organizarme a mí mismo, aunque me organice de tal forma que sea un tío que curra todos los días 12 horas, me da igual, esa libertad me gusta, porque si hay un día que digo, tengo que parar y hoy no tengo que hacer nada porque no puedo con mi puta vida, porque me ha pasado no sé qué, pues ese día paro. Y ese día, pues a lo mejor a Handel le pasan un par de cosas malas, pero son llevaderas, ¿no? Sí. Esa sensación a mí me encanta. Y tener ese punto de controlar yo mis propios horarios y tal, a mí eso me parece de las cosas que más me gusta de ser emprendedor, de hecho te diría. Igualmente, imagino que haber estado en Angels y haber visto tantos proyectos, tantas startups, tantos errores pues, que cometieron pues, Claro. muchas startups, ayudarles a reconducir el camino, o sea, fue la mejor escuela para emprender, Totalmente. ¿no? Es que de hecho yo, el emprendedor que soy y los reflejos de eso que hay en 100 son muy cogidos del modelo de calidad total, son muy cogidos de la escuela de Angels, de la escuela de Marina Empresas y de las cosas que yo he aprendido de los emprendedores que he visto pasar por aquí, tanto en errores como en aciertos. O sea, yo me he formado como empresario aquí, en un Claro. trabajo en el que me pagaban además por estar aprendiendo eso, ¿no? Además, incluso te diría que el gusanillo de emprender me ha picado aquí. Y yo no tenía pensado Emprender. emprender, típico que acabas la uni y tal, y dices, ¿qué quiere hacer? Tal, no sé qué. Primero no tenía mucha claridad y seguro te diría que emprender era como el séptimo en la lista. Incluso me planteaba hacer alguna oposición antes. Imagínate que lo que me ha cambiado la mente esto, ¿eh? Claro, o sea, Sí. Es como el polo opuesto. Entonces, la verdad es que eso sí que ha sido la bomba. A ver, yo en mi trabajo anterior, que he dicho, ¿no? El horario, el venir, tal, no sé qué. Para mí, y lo he dicho, lo decía cuando trabajaba aquí y lo sigo diciendo ahora, para mí de los mejores trabajos por cuenta ajena que se pueden tener es trabajar en Angels. Una industria que se sale, que es el Venture Capital, que es súper bonita, súper dinámica, para aprender mucho. Un proyecto cojonudo, el más grande de tu ciudad además, con diferencia. En el paraguas de el que yo considero el mejor empresario de España. Con unos valores y unas formas de hacer las cosas muy suyas o muy específicas, pero que han demostrado éxito en una gran empresa como es Mercadona. En una ubicación privilegiada, con un Desde buen luego. salario. Tal, es que era Sí, y un es un trabajo trabajo cojonudo. O sea que y para luego fue la emprender escuela ideal Ajena, para emprender. claro, sí. esa es la cosa, de por cuenta ajena, o sea, es como un trabajo es la ideal al polla, final. sí. Pero por cuenta ajena, al final, pues oye, uno va conociéndose a sí mismo, ¿no? Yo creo que cuando vamos madurando, como personas, vamos encontrando aquello que nos gusta. Uno de los grandes problemas del sistema educativo español es que salimos todos de la uni, si hemos ido a la uni, y si no del cole o del grado que haga, sin tener ni puta idea de lo que queremos hacer. No sabemos lo que queremos hacer, la mayoría. Yo de mis amigos tenían dos que eran típicos vocacionales. El farmacéutico, que su madre era farmacéutica, que lo supo desde los 15, que iba para allá. Y uno que quería ser piloto también desde los 14 años, piloto de avión, muy vocacional también. Sí. Entonces se enfocó a eso a tope. Lo tuvieron claro desde el principio y se dirigieron hacia allá. Todos los demás hemos ido un poco De resto es prueba y descubriendo error, cosas, viviendo, ¿sabes? Sí. quizá, pues, Sí. típicas empresas más grandes al Y es principio. porque no sabes realmente qué consiste trabajar en el departamento de marketing de una empresa, ser notario, ser abogado procesalista o montar una empresa o ser un funcionario de un ayuntamiento. No lo sabes. No tienes ni idea de lo Porque que no es. nos ponen en contacto con eso, nos ponen en contacto con una parte muy teórica, muy académica de conocimiento, pero muy poco práctica. Entonces, por eso yo creo que cuando vamos teniendo experiencias profesionales y conociendo a gente es cuando vamos encontrando lo que realmente nos hace felices, ¿no? Y fíjate yo que empecé con una idea muy diferente y he acabado haciendo Funciona un hamburguesas, ¿no? emprendimiento, Porque ¿no? era donde estaba mi felicidad. Sí, porque claro, o sea, tú cuando sales de la universidad, o sea, entras en EDEM o sea, y después de EDEM ya te metes en Angels. Sí, en aquella yo uni A de Derecho en la Universidad de Valencia, directo al MBA de DEM. El MBA de DEM allí, en aquella época, ahora ya no es así, todos estábamos becados. Todo era becado por una empresa.
Y en esa empresa tenías la obligación de hacer las prácticas. Vale. La empresa que me becó a mí era Atitlan, que es el fondo de capital riesgo, que es del yerno de Juan Roch, Vale. entre otras personas, Roberto Centeno, y que en aquella época gestionaba Angels. O sea, era digamos, como una sociedad el- gestora de fondos, Atitlan, y tenían un fondo que era más industrial, más para interproveedores de Mercadona, Sí. y otro que hacía startups, que era Angels. Y Lanzadera no existía en aquel momento todavía, ¿vale? Angels sí, Lanzadera todavía no. Sí, no había como la estructura de Marina Empresas, ¿no? Todavía. Exacto. Entonces yo entré a hacer prácticas en Atitlan y dentro de Atitlan me pusieron a hacer prácticas en las participadas de Angels. Y estando yo de prácticas pasó una cosa que me cambió mucho la vida en realidad, y ahora que lo pienso, miro atrás y digo, joder, es que fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Estando yo en Atitlan, se les ocurre la idea de crear un programa de aceleración para captar empresas para invertir desde Angels, que se iba a llamar Lanzadera. Claro, qué fuerte. Era un El día programita uno. para que entrasen Has 15 visto toda proyectitos. la historia aquí. Sí, sí, del sí, crecimiento. estoy- Y además hay una ruptura Sí. ahí en la que, no conozco los detalles, pero básicamente Juan Roch decide que, o Juan Roch y Roberto Centeno deciden separar Ujú. lo que es la parte de Atitlan de la parte de Angels. Entonces Angels sale de la gestión de Atitlan y pasa a ser gestionado por un nuevo equipo. Ujú. En ese nuevo equipo entra parte de gente que venía de Mercadona y del equipo que estábamos en Antitlan, la mitad nos llevan a ese nuevo proyecto, que es Lanzadera. Lanzadera Angels en una nueva sede con un nuevo equipo. Entonces, estando yo de práctica sin tener primero ningún tipo de mérito para haberlo conseguido, en realidad, porque fue puro azar, y sin tener ningún tipo de control sobre el tema, Hay que estar ahí, ¿eh? También. pero yo creo que tuve mucha coña, tío. Porque, y ya te digo también por qué creo que tuve mucha coña. Acabé siendo de los primeros 6 trabajadores de todo el proyecto de Marina de Empresas. Estando de prácticas y justo acababa mis prácticas, empezaba el primer programa de aceleración de lanzadera, creo que empezó el 1 de septiembre del 2013 y yo acabé mis prácticas el 1 de agosto. Entonces vi todo desde el bajo de la calle Serpis, que eran 15 proyectos y eso, 7, 8 personas en el staff, hasta que me fui de aquí en 2019, que ya había pues 200 startups, 100 trabajadores en el equipo, ¿no? De todo, ¿no? Y lo que te decía de la suerte es que cuando yo hacía el máster en EDEM, ahí te iban haciendo entrevistas para preguntarte dónde querías ir becado, Ujú. ¿no? Y yo siempre decía Mercadona, porque yo había entrado en ese máster para irme a currar a Mercadona, era mi objetivo principal. Vale. Porque desde fuera que sabía, empresa muy potente, que crece, valenciana, que paga muy bien. Mercadona siempre ha tenido fama de pagar muy bien. Fama es bien merecida, es real. Mercadona paga muy bien, tanto a la gente que está en las tiendas y tal igual, como a la gente que está en oficinas Ujú. y que va subiendo de posición. Entonces yo tenía ese interés un poco económico monetario de una empresa muy grande de la que aprender mucho y cobrar mucho. Pero luego cuando conocí al equipo de Atitlan que nos vino a dar clase, me enamoré de ese punto del capital riesgo, de la evaluación de empresas y ese equipo. Entonces yo les decía, quiero Mercadona o quiero Atitlan, quiero Mercadona. Me acaban de mandar a crear Atitlan Lanzadera. y de repente montan una cosa que está gestionada por Mercadona, con la política retributiva de Mercadona y que tiene que ver con la industria de lo que hacía Atitlan. Y caigo ahí, digo, vamos, ¿cómo puede ser? ¿Qué coña he tenido? No, fue Joder, qué brutal guay. aquello. Vale, pues joder, qué fuerte, la verdad. O sea, qué fuerte. Yo te quería preguntar también, pues nosotros, claro, somos muy fan de, en general, hamburguesas también. O sea, Hemos venido aquí a Valencia y hemos encontrado sí, a Juan es Bueno, como tú ya lo mi conocías, pero... Sí, yo lo conocía porque o sea, claro, yo, Bueno, hiciste un viaje expresamente a Valencia sí, o sea, para 100. mi, Esa mi es la novia el historia. año pasado me regaló por mi cumpleaños venir a Valencia a probar 100. O sea, ese fue mi regalo. Qué He de guapo. decir que Podría también, estar o en sea, Teruel. tengo Yo que hubiese ido a decirlo, Teruel. también fuimos a probar Vicantrotter. Muy bien, muy bien. Fuimos también a probar Vicantrotter, pero, o sea, fuimos directos, además, como que lo había reservado con tiempo y estaba agobiada porque no había sitio, entonces fuimos a Mercabañal, que no había que reservar, o sea, fue toda una Qué grande. odisea. Y tienes a un groupie, ¿no? Entonces, Un te fan. quería preguntar, porque claro, yo haciendo research de 100, me di cuenta de una cosa que no me he dado cuenta, que es que tenéis la mejor hamburguesa de España de 2018 y 100 no abre en 2018. Ujú. Abre, empezasteis 2019, pero justo un mes antes de la pandemia, ¿no? 2020. Mm. Entonces, claro, ¿cómo empieza todo aquello con, o sea, Singular, o sea, el food truck y todo eso? Está guapa toda esta historia también, la verdad. Es una buena pregunta. Esta te va a molar la respuesta. Digamos que hemos estado hablando de mi trabajo anterior, ¿no? Yo Sí. acabo de estudiar, entro en Angels y mi madre, bueno, yo soy hijo único.
Mi madre es de Valladolid, mi padre es de León. No somos de Valencia ninguno. Vivimos en Valencia desde que yo tengo 5 años porque mi padre trabajaba para British Petroleum, bueno, BP. ¿Eh? Sí. Y lo trasladaron aquí a la parte de Levante a llevar un poco la expansión de la compañía y tal. Mi madre entró a currar en Feria Valencia, que es la Feria de Muestras de Valencia, ¿eh? IFEMA Madrid, Feria Valencia aquí. Siendo bastante joven, a mi padre le diagnostican Alzheimer, ¿vale? Él tenía 51 años o así más o menos. Entonces se retira muy pronto de la vida profesional, deja de currar por la enfermedad, evidentemente. Y mi madre, digamos como que lo cuidaba mientras trabajaba en Feria Valencia. Feria Valencia, después de la crisis inmobiliaria del 2008, 9, 10, 11, 12, que acabó con la ciudad y su economía, hace 3 EREs, en el tercero despiden a mi madre. Vale. Esto es año 2015. Yo llevaba 3 años trabajando en Angels. Despide a mi madre, como llevaba 20 años trabajando allí, buen finiquito, tal, el paro, bueno, pues como que había unos ahorros en la familia también de lo que mi padre había ido ganando, que tenía un buen puesto. Entonces había como dinero en la casa, pero claro, de repente había dinero en la casa y una persona enferma y otra en paro con 50 y pocos, ¿vale? Entonces a mi madre se le ocurre la brillante idea de montar un restaurante que era como siempre había sido su retiro dorado. Mi madre le encantan las antigüedades y los objetos singulares. Entonces los colecciona y quería montar un concepto de un restaurante que estuviese ambientado con ese tipo de objetos. Entonces que la decoración fuese muy chula, así con cosas que te molase ir a ver. Como ya tenía tantos, no hacía falta invertir porque ya con los que había en casa montaba 3 restaurantes, en realidad. Entonces dio muchas vueltas, estuvo 1 año y medio buscando y tal, y al final encontró un local en el Puerto Sagunto, que no tenemos nada que ver nosotros con el Puerto Sagunto, pero que le encajaba. Y era barato de alquiler, barato de traspaso y estaba bien ubicado y tal. Entonces se lanza allí a montarlo, en 2016 lo monta. Y lo que pasa un poco cuando quieres emprender en algo como la hostelería y no tienes experiencia ni como emprendedor ni como hostelero, es que no suele salir bien, ¿vale? O sea, suele meterte unas hostias gordas. Muy parecido a las startups, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje es básicamente de los restaurantes que abren que no? Yo diría que más del 50 que no duran más de 3 años, ¿no? Sí, Sí, de seguro. novatos, ¿eh? Luego ya el que ya ha hecho algo bien y tal y quiere un hace concepto otra nuevo cosa. o tal, eso suele salir bastante mejor. Sí, pero También es como que, las startups, Sí. en sí, realidad. es que además, o sea, es cocinas que está, o sea, no sé quién, bueno, creo que en una entrevista a Ezequiel lo decía, en plan, lo de moverse o sea, por la cocina, los tamaños, que luego, o sea, montas una cocina y es que no, tiene mucha Sí, sí. más No, no. Las ciencia. intríngulis, licencias, o sea, mil cosas. Sí, sí. Sí, bueno, Entonces, a mi madre se le va un poquito el presu y no arranca bien el proyecto. Problemas con el equipo, problemas de concepto, de menú, de clientela, de ubicación, porque al final el Puerto Sagunto no es Valencia, bueno, es diferente todo, ¿no? Llega un punto en el que además el componente de mi padre se va haciendo cada vez más difícil de llevar porque la enfermedad avanza inexorablemente. Además, esto es ya un detalle técnico sobre el Alzheimer, cuando coges Alzheimer o te diagnostica Alzheimer y tienes 80 años o 70, la enfermedad se desarrolla bastante despacio. Puede ser que estés 20 años hasta que te mueres. Cuando la pillas más joven, se desarrolla mucho más deprisa. ¿Vale? Entonces las caídas de nivel o el deterioro es mucho más rápido cognitivo. Entonces mi padre empezó a ponerse bastante malito, la verdad. En plan, ya bastante difícil de controlar. vale. Y mi madre pretendía cuidar a mi padre y gestionar un restaurante a la vez. 2 tareas que son 24/7 hechas por una sola persona. Yo no vivía, evidentemente, con ellos. Yo tenía ya mi piso en Valencia, mi trabajo, mi vida, mi novia, mi todo, ¿no? Pero llega un momento ahí en el que me toca. De hecho, yo estaba preparándome para irme a Estados Unidos a estudiar un MBA, porque lo que había hecho en EDEM era más bien un programa de recién salido de la universidad para colocarte en un curro, como un Master in Management, y quería estudiar en una buena universidad americana. Me preparé el GMAT, saqué súper buena nota, estaba ya preparando las entrevistas y tal y cual, porque tenía un perfil interesante, viniendo del Venture Capital y tal. Pero llega un punto ahí en el que empiezo a recibir como noticias de esto va muy mal, lo estamos pasando muy mal, estamos muy jodidos, cuidado, cuidado, cuidado. Me tocó tomar la decisión de o seguir con mi carrera profesional en mi vida como ente autónomo separado de mi familia y dejar que aquello pues, se quemara o echar un cable. Entonces, aquí dije que me iba. Presenté mi baja voluntaria, dejé de hacer toda la preparación de los másters en Estados Unidos
y me cogí, bueno, presenté baja voluntaria y como son muy buena gente estos tíos y tienen muchos valores, y eso es verdad, me dijeron, rechazamos tu baja voluntaria y te damos una excedencia para que arregles las cosas con tu familia y cuando estés listo para volver, para que puedas volver a tu puesto anterior sin ningún tipo de problema, te estaremos esperando encantados de la vida. Brutal, Sí, sí. brutal, para quitarse, de verdad, para quitarse el sombrero. Entonces me fui y pasé de ser inversor y tal a ser camarero, friegue, cocinero y gestor de un pequeño restaurante en un pueblo, ¿no? Fue un shock muy grande para mí eso. Pero ahí metí mano en la carta de Singular y metí burgers, que eran una cosa que a mí siempre me había gustado, que con los colegas siempre las preparaba, que la cultura de las burgers y todo tal me atraía mucho. Entonces, ahí hay un momento en el que llevo varios meses ya en el restaurante, le conseguimos dar la vuelta, cambiamos muchas cosas, cambiamos el equipo entero prácticamente, cambiamos el concepto, el menú, los precios, los costes, los proveedores, hicimos como que el negocio, en vez de palmar pasta, empezase a ganarla. Y a mi padre lo pusimos en cuidado profesional, ¿vale? Porque hay un punto en el que allá, si no, mi madre iba a ir detrás y yo me iba a quedar huérfano, literalmente, y con un marrón de cojones. Eso es un desgaste Sí, el espectacular. Alzheimer lo malo que tiene como enfermedad es que mata al cuidador también muchas veces, no solo al enfermo. Es que es una locura. Emocionalmente. Es no una nada locura. fácil. Una locura. Bueno, el caso es que ya la cosa iba un poquito mejor y entonces yo digo, ostras, vamos a intentar mejorar más las burgers de Singular. Entonces se me ocurrió la idea de viajar a Nueva York para aprender, pillar los 10 sitios que mejor pinta tenían y intentar pillar todas las ideas que pudiera de ellas para implementarlas en Singular, que era un proyecto que nunca ha sido mío, pero es de mi madre, Sí, ¿vale? sí, sí. Es de mi familia. Y entonces le comento esto a Ece y es cuando Ece dice, hostia, pues me voy yo contigo, tal, nos pillamos el vuelo low costero, montamos la cuenta de Instagram para hacernos pasar como blogueros famosos en España para que los tíos de Nueva York nos invitasen a burgers. Ese es el origen de 100 Burgers, es una cuenta fake de Instagram que tangibilizaba que éramos unos tíos importantes en España, ¿vale? Con 200 seguidores que eran nuestros colegas, ¿vale? Básicamente, pero bueno. Nos invitó uno o dos de los 14 que fuimos. Pues ya Algo rascamos ahí. Y entonces empieza un poco ya todo lo que. La parte de la historia que todo el mundo conoce, de los viajes, de la cuenta de Instagram y tal, que empezó así. Planazo, también te digo. Sí, eso estaba muy guapo, la verdad. Probando burgers. Y entonces, al cabo de un año de todo esto, yo ya había vuelto a Angels, ya había acabado mi excedencia, Singular ya estaba estabilizado. Y ya estábamos en este proceso en el que no parábamos de viajar, cada 2 o 3 meses viajábamos a alguna ciudad, Ece y yo, en algún puente tal, y hacíamos todo esto de comer burgers y la cuenta iba creciendo, entonces nos molaba el rollo de tener una cuenta de burgers y que fuese creciendo y ya empezamos a tener algunos seguidores y molaba mucho esto, ¿no? Y me escribe un amigo mío que estaban organizando un concurso de burgers y que quería que participásemos, ¿vale? Entonces yo le digo a Ece, hey tío, vamos a participar en esto, y le digo a mi madre, mamá, vamos a participar en esto, ¿vale? Vamos a montar un food truck o alquilar un food truck y vamos a cocinar burgers con la infraestructura de Singular, bajo el amparo y la marca de Singular, pero quienes estaban ahí haciendo esas burgers y definiendo calidades y proceso, pues éramos mi madre, por supuesto, pero Ezequiel y yo. Claro. ¿Vale? Nos presentamos a ese concurso y ganamos el primer premio del jurado y del público a la mejor burger de aquel evento, ¿no? Y ese día fue el día en el que yo personalmente dije, ahora sí que creo que tengo que montar algo de burgers, porque me flipa, he tenido una pequeña experiencia formativa real con el restaurante de mi madre y encima todo lo de, somos buenos, o sea, todo lo de Angels, encima, o sea, y encima parece que somos buenos en esto. Alguien ha dicho que éramos los mejores de los que estaban aquí y en aquella época ahí en ese concurso había marcas que estaban muy establecidas en Valencia y eran muy potentes, Fitzgerald y la hamburguesa y todos los demás estaban ahí presentes y ganamos a todos. Entonces ese día fue cuando empezamos a decir, ojo que igual hay que hacer algo con esto. Entonces por eso siempre ponemos que la mejor burger de España 2018 es la Singular, porque lo ganó. El premio lo ganamos en realidad mi madre y yo, digamos, o el conjunto de esa unión, pero la burger es la misma. Es la Singular, se llama así en honor al restaurante de mi madre, pero es siempre lo digo también, es la única burger de 100 que no está inspirada en una burger que hayamos probado por el mundo. Sino ¿Y que cómo lo sacasteis?
era la burger que yo hacía con mis colegas cuando hacíamos barbacoas en casa. Fuerte. O sea, es una burger que yo tengo una foto de una noche vieja de 2013 Sí. con 6 singulares ¿En serio? en la casa de un amigo mío, porque era típico que quedas en Nochevieja, te vas a ir de Sí. fiesta y la cena dices, cada uno que haga un plato. Y yo hacía una tortilla, patatas, no sé qué y tal. Yo me llevé para La hacer mejor burger de 6 España. burgers. Era el mismo layer que tiene ahora, o sea, la barbacoa y la cebolla caramelizada arriba, el bacon, el quesito y abajo la crema camembert. Joder, qué fuerte. Es muy heavy, lo pienso. Sí, sí, o sea, es como una historia. ¿Qué o sea, coña tengo de que esa burger sea la que lo haya petado tanto? Porque es la que yo llevo en el alma desde que empecé a probar a hacer burgers en casa. o sea, a mí es la que más me gusta. A mí también. Sí, él tiene. Es que él hace Hackeó un el sistema. Frankenstein. O sea, Me pido la. Se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llama? La que tiene la salsa de mi. la loser. La loser, La con loser bacon. sí. Claro. Un- Hace la loser con bacon. hay que un es un poco hackeo- trampa. Ahí es un hackeo hace bastante gente, ¿eh? El Sí, hackeo de la bacon loser con directo. bacon. Sí. La loser con bacon. La loser también tiene muchos fans. Sí, tiene A mí me muchos flipa. fans. Es que la salsa de mi. La salsa mí está muy rica. Está muy buena. Buenos genios los de Pizza Loves Emily. Sí, Pero ya sí. se les ha ido. Para mí, estuve el año pasado en Nueva York y es que hay unas colas que es imposible. O sea, Pero siempre digo lo mismo, bendito problema, tío. ya. Sí, no, para ellos, o sea. Es que sabes que si no existiesen esas colas, sería porque han abierto 15 locales. Y si han abierto 15 locales, habrían bajado mucho la calidad. Entonces, cada vez que alguien me dice en 100, es que tío, hostia, el delivery cerrado no he podido pedir a las 9:30, es que para reservar 3 semanas, digo, tío, es que eso es bueno para ti como cliente. Aunque parezca que no, porque ¿qué hago para atender a toda la demanda? O crecer de forma inexorable y probablemente perdiendo el control de la calidad que tengo ahora, o asumir esta pérdida de servicio. Prefiero dar menos servicio y tener una buena calidad y mantener un buen trato con el cliente y mantener un producto que siga enamorando y siga gustando y siga generando repetición, que no subirme al carro y decepcionar a la gente que confiaba en nosotros desde el principio. Todo el crecimiento, pues ir paso a paso validando, creciendo. Sí, porque ese es un Bueno, poco como más el orgánica, sino de ¿no? todas las hamburgueserías, yo creo que conozco, probablemente en el mundo y en España también, es como que es muy difícil una cosa que estamos intentando hacer nosotros, que es o te quedas en una sola tienda y entonces, o dos como mucho, creas Pasa un poco como el ejemplo de y esta. entonces una es un leyenda de proyecto ese pequeñito, exacto, es este sitio y eso es pequeñito, ¿no? Y entonces ahí el riesgo que corres es desengancharte del proyecto porque sea demasiado rutinario para ti. Si tienes ambición, Claro. y dices, tío, ya tengo está, aquí ese 40 y ya hemos pico abierto. palos, tío, llevo aquí 12 y esto es lo mismo que el primer día y sí, ¿verdad? Da dinerito, pero... Sí. Entonces al final y también se suele producir un desencanto del fundador con el proyecto y una caída del tal. El otro extremo es, te va bien al principio y ¡boom! Quieres montarte en el dólar. Y entonces franquicias o creces a veces con recursos propios, al estilo Goico, que creció con recursos propios y la vendió y tal y cual. Y entonces como que cae un poco la calidad del proyecto. Aunque bueno, en el caso de Goico, pues él supo cuando Sí. tenía que dar un paso al lado y le ha salido redonda la jugada, ¿no? Sí. Nosotros estamos intentando una cosa que es el proyecto evoluciona, el proyecto crece, sigue suponiendo un reto, sigue suponiendo un estímulo, sigue gustándonos dedicar toda nuestra vida a esto, pero intentando no prostituir Sí, claro. las razones por las cuales estás en boca de la gente ahora. Porque tú vienes todos los días a 100 principalmente porque te mola mucho el producto que hay. Sí, Porque la calidad, porque la relación calidad-precio es buena. Sí. Y eso es lo que hay que proteger a muerte. Además es como lo que más nos sorprende todos los días que vamos. Todo, O sea, me de flipa. la calidad dices, vale, o sea, me flipa la burger, me encanta. Pero luego vas a pagar y dices como, uy, o sea, ¿dónde, Qué está, bien, ¿no? ¿dónde está el sablazo? O sea, ¿Dónde está el truco, no? Claro, digo, ¿dónde está el Yo, truco? la primera vez que vinimos, de hecho, vinimos como al Open Day de Lanzadera, fuimos a 100 y fue como, joder, qué barato es Valencia. Sí, Y luego, no. y luego pues, es barato en comparación con Madrid, pero tampoco tanto. Y No, fue no está especialmente barato. 100 que me hizo llamar la atención en comparación pues con otros sitios de burgers de... Pues de Madrid, por el ejemplo. truco está en eso que os he contado al principio. De a las 12 de la noche hay un tío que es el CEO que se pone a gestionar exactamente lo que hay que producir para calcular exactamente el stock que hay que hacer, distribuyendo las tareas personalmente a cada miembro del equipo. Casi hay que Esa eficiencia, optimizarlo tenemos y una orientarlo. eficiencia productiva salvaje mezclada con que, y esto sí lo aprendí, esto otro que os voy a decir, lo aprendí aquí, es cuanto más parte de la cadena de valor eres capaz de asumir en tu proyecto, mejor. Claro. Entonces, ¿por qué 100 es más barato? Porque no le pago el margen industrial al panadero, ni le pago el margen industrial al carnicero.
porque voy directo a origen. Entonces yo compro harina, mantequilla, huevo, azúcar, leche y tal, y hago mi pan. Y compro vacas y con eso hago mi burger, que entre medio hay una maduración, un corte, un descarnado, una picada y una formación. Entonces, asumiendo mucha parte de la cadena de valor, eres más barato, pero vamos, por pura ley de Sí, vida, por pura- porque hay menos no, intermediarios claro, por el sí, sí, camino. sí. Ya está. Entonces, esos son los dos trucos: eficiencia operativa y productiva salvaje y ser el dueño de gran parte de la cadena de valor. Y eso como CEO a la hora de delegar y demás en pues en todo lo que es 100, ¿no te es un poco complicado a veces querer estar un poco en todo lo que es pues, la cadena de valor, el día a día y demás de la Yo te empresa? diría que una de los grandes temas de un CEO de un proyecto emprendedor, y creo que esto es para cualquier sector igual, es cuando empiezas el primer día, el CEO es todo, ¿no? O sea, estás en Es todo, ventas, Pero es marketing, es ventas, todo, marketing, y producto. hay que estar claro. en todo. El éxito es que luego la empresa va creciendo, tú tienes que ir sabiendo dónde puedes dejar de estar. Y tienes que decidirlo siguiendo dos criterios. El primero, dónde no eres tan bueno como otros de tu empresa, ¿vale? O sea, dónde no estás aportando mucho valor. Ese es el primer criterio. Y el segundo es donde sí eres especial. Donde tú eres el mejor de tu equipo probablemente en eso. Entonces, que al final yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que no soy el mejor líder de un equipo. Hay mejores líderes que yo en 100 y tienen que liderar ellos al equipo. Entonces, recursos humanos, fuera. Claro. No soy el mejor en operaciones diarias. Operaciones diarias, fuera. Eh, Nunca fui el mejor en tecnología, maquinaria, obra. Y desde el principio fue ese. Y sí, y eso siempre lo llevo a hacer y yo nunca me he metido. Donde soy muy bueno en números, en finanzas, sigo siendo el director financiero, y en calidad y producto, porque es mío el producto. Entonces, ¿qué es lo que no he soltado todavía? Y ya somos una empresa bastante grande. Esas dos cosas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo haga mejor que yo en la empresa. Entonces, es ese punto de saber dónde te tienes que relacionar contigo mismo y con tu propio ego y decir, bro, tú pensabas que eras bueno en esto, pero era porque lo estabas teniendo que hacer. Te voy a decir una cosa, a ti mismo, no eres bueno. Hay uno mejor. Quítate de aquí y tu empresa va a ir mejor. Y es increíble como cuando aciertas en esto y de repente, yo soy, por ejemplo, muy exigente. Muy nazi. Sí, sí. Muy exigente conmigo mismo, muy exigente con los que me rodean, muy perfeccionista, muy detallista. Si yo soy tu jefe, te llevo muy fuerte, atado. Nunca pierdo el respeto a la gente, No, 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 no nunca tiene tal, que ver. pero te meto mucha intensidad. Te puedo meter estrés y te puedo meter ansiedad en el cuerpo porque voy muy a saco. Y eso estaba haciendo que tuviéramos un problema en 100 de pagar de puta madre, tratar de puta madre, dar un montón de beneficios a los trabajadores y aún así tener problemas de satisfacción en el trabajo por parte del equipo. Y el problema, después de bucear durante meses conmigo mismo, con el equipo, con todos, el problema era yo, que tenía que quitarme de ahí. Fíjate, cómo Joder, o son las sea, cosas, ¿eh? Y tienes que decir, en mi propio proyecto que he dedicado mi vida a él, mi dinero y tal, tengo que darme cuenta de que estoy haciéndole daño al proyecto porque no soy idóneo para esto. Hay que ser humilde al final, yo creo, ¿no? Cuando Esa llegas a fase de esa humildad, maduración cuando llegas a ese punto, tu empresa mejora muchísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un CEO? Saber dónde no tiene que estar para que otro esté. joder. Buen aprendizaje. No, no, sí, sí. Una pregunta que tengo que es como, porque tenéis muy claro como de aquí, pues, vuestra expansión, ¿no? En los siguientes meses, siguientes años y demás, pues, que el producto evidentemente es lo que prima y pues ese crecimiento no puede ser masivo porque se carga el producto y se carga el precio que evidentemente tanto llama la atención, ¿no? De aquí a 5 años, por ejemplo, ¿cómo ves tú a 100? La primera parte de la respuesta es 100 solo tiene sentido en ciudades grandes. Porque tenemos que montar un obrador allí donde estemos, que esté a menos de 25 minutos de la tienda, para seguir haciendo lo que hacemos en Valencia, que es, me levanto a las 7, produzco todo y 3 veces al día, porque nosotros vamos 3 veces al día, a las 8:30, a las 11:30, a las 3:30, a todas las tiendas, con el pan, con las salsas, con la carne, con todo, para tener esa frescura y ese sistema just in time de producción. Entonces, la inversión que requiere un obrador es tan grande que solo tiene sentido si vas a poder abrir 3, 4 o 5 puntos de venta, que vivan de él o que chupen de él. Esto en Valladolid, en Murcia, en Alicante, en Logroño, makes no sense. No hay suficiente demanda como para justificar esto.
Por eso la gente nos dice, hostia, porque Madrid, igual se habéis rayado un poco, ¿no? Y, no sé qué. Tío, es que es donde mejor veo que cabemos, ¿sabes? Porque a lo mejor en Alicante no puedo montar 400, aunque seguramente montase uno iría de puta madre, 4 no creo que quepan. Entonces, la primera parte de la respuesta es solo ciudades grandes. La segunda parte de la respuesta es, evidentemente estaremos en Valencia con el mismo número de tiendas que tenemos ahora y no más, porque no vamos a crecer más, porque no me gusta y porque me gusta que estén siempre llenas. Lo mejor que le puede pasar a un hostelero es que el lunes tengas el local lleno. Es que eso es lo que hace y es eficiente. O sea, llegar un martes por la noche, nosotros el otro día y que no, está todo lleno. Sí. Eso es esencial, ¿eh? Porque el sábado a las 9 todos llenamos. Todos. Entonces, pero eso no es el truco es el martes por la noche y el lunes a la comida tener movimiento, ¿vale? Mejoras horarios, mejoras condiciones al personal, mejoras rentabilidad del alquiler, costes fijos. Entonces no vamos a ir más en Valencia. Estaremos en Madrid, hopefully, con el mismo número de tiendas que tenemos ahora en Valencia, pues 3, 4, 5 más o menos. Por favor. Y yo creo que estaremos más cerca de mi casa, mejor. 5 años, yo entiendo que deberíamos estar ya en otra ciudad más. Que originalmente pensamos que fuera Barcelona, pero Barcelona tiene un par de problemas, en mi opinión. Aunque también tiene oportunidades, ahora las hablamos, pero puede que sea Lisboa. Mira, ¿vale? Curioso. ¿Por qué Lisboa? Porque hay un nivel muy bajo de burgers en una ciudad que también tiene muchos expats y que también está creciendo mucho, porque la vemos muy similar a Valencia en muchas cosas y porque creemos que es muy fácil para nosotros abrir allí con una buena estructura de costes y mantener unos precios muy competitivos y porque nuestras vacas son gallegas. Y para bajarlas a Lisboa es un momento, ¿vale? Y no es cruzar toda la puta península para llevarlas a Barcelona. Barcelona tiene dos problemas. Primero, los costes de personal en Barcelona son mucho más altos que el resto de España, pero mucho más altos que Madrid, ¿eh? Porque el convenio de Barcelona de la hostelería es altísimo. Entonces te complica esa estructura de ser competitivo en pricing y tal. Y luego hay un problema para nosotros también grande de transporte a Barcelona. Y de eso está Lisboa, está más lejos ya, pero es que me da mucha rabia que en Barcelona cada vez que quiera ir tenga que estar o 3 horas y 20 en un tren o 3 horas y media en un coche. Es como que está mal conectado con Valencia. Barcelona no está nada bien. Bastante mal conectado. Lo hablamos, o sea, con un par de startups que son de Barcelona, que hay algunas que decían, es que me voy a Madrid, o sea, y luego vengo a Valencia en tren, porque es que me sale mucho más rápido. Y luego está el tema de que, personalmente, que el mejor nivel de burgers de España es Valencia y Madrid. Sí. Donde están las mejores hamburgueserías, están en Valencia y Madrid. En Barcelona hay algunas que lo hacen bien, pero no hay tanta competencia que fuese competencia nuestra importante. Es que bendita competencia en el sector de las hamburguesas en los últimos 4 años para ahora. Una barbaridad cómo ha cambiado todo, ¿eh? Aquí en Valencia, bueno, y en Madrid también, porque al final vais a abrir en septiembre, ¿no? Sí, el Obrador en agosto. ¿Vale? O sea, para hacer delivery. Exacto, y para empezar a... ¿Qué tal me sale el pan allí? Cambia las condiciones climáticas, a ver si somos capaces de sacar el mismo pan. Es que el pan de ¿Qué tal la carne? ¿Qué tal las salsas? ¿Qué tal la nueva maquinaria? ¿Qué tal todo? Para ponerlo en marcha. Y es una cosa que me parece... ¿Queréis invitar a probarlas y demás? Claro, hombre, sí, por supuesto, si estáis por allí. Sí, vamos, por Madrid estaremos seguro. Mira, una cosa que le gusta mucho a la gente cuando... Y lo hacemos con mucho gusto hacer esto, es visitar el Obrador. Si queréis venir un día, os invito. Es muy guay porque conoces las entrañas de 100 de verdad. Ahí es donde se conocen. Además, siempre tiene dos partes. La visita del Obrador es visitar las instalaciones y cómo estamos haciendo en ese momento las elaboraciones y tal. Pero también es cuando enseño el sistema productivo este que os digo que es como muy clave. Bueno, no podemos una burger perfecta y ya termino. Dale. ¿Qué porcentaje crees que, pues, por ejemplo, vale, el pan, qué porcentaje de importancia tiene? La salsa, ¿qué porcentaje de importancia? Qué grande. Esta pregunta es de bastante pro de las burgers, ¿eh? Preguntarse esto es ya ser un tío que está metido bastante a tope. Te voy a responder con los parámetros de valoración que tenemos nosotros cuando vamos a probar burgers por ahí. Originalmente le metíamos 42% a la carne, 38% al pan y quedaba un 20% que se lo dábamos a todo lo demás y era como un combo de todo lo demás. Ahora hacemos 40% carne, 30% pan, 20% salsas, toppings y un 10% apariencia. Hemos metido el componente visual en las valoraciones. Estas son las valoraciones que hacemos con The Pursuit, con los viajes que estamos haciendo ahora con Joe y compañía.
Entonces, si quitas la apariencia, pues le das un 10% más a todo, pues un 40 y pico por ciento pan, carne, 30 y pico por ciento pan y 20 y pico por ciento todo lo que acompaña. Esa es nuestra forma de verlo, Joder. ¿vale? A mí me pasa una cosa que con el pan era algo que, o sea, no sé si hasta que probé 100, pero que no me pasaba, no le daba tanta importancia y le daba mucha más importancia a la carne. Sí. Porque veía, o sea, veía como un pan muy constante y exactamente igual. Mm, Y el pan de 100, una cosa que me parece es que, por ejemplo, no tiene, o sea, no sabe a mantequilla, sabe a pan y lo que me sabe es la burger. sí. Y claro, vi eso, o sea, ese porcentaje que es muchísimo más alto y tiene una importancia muy grande. Sí. O sea, que es, o sea, 40-30 o pues sí. Nosotros, el enfoque que hacemos con el pan en una hamburguesa, ¿cuál es su rol? Tiene como 3 o 4 cosas que tiene que cumplir. Y por eso la receta es como es. Primero, no tiene que ser protagonista a nivel sabor, ¿vale? Ese es nuestro punto 1. El pan no debe definir el sabor de la burger. Para eso está la carne y están las salsas y los toppings, ¿no? Pues por eso no hacemos un pan ni muy dulce, ni muy mantequilloso, ni tampoco muy salado, porque no queremos que te interfiera en el camino que te tiene que llevar la carne. Lo segundo es que tiene que ser a nivel textura muy buen pan, ¿vale? O sea, tú necesitas en la burger nos gustan mucho los panes eso, fluffy, que llaman lo llaman fluffy los americanos, muy mullidito, así, muy blandito, muy jugón, ¿no? Hace Joe de... Lo del moflete que hace yo es un buen ejemplo también, muy suave, ¿no? Entonces, trabajamos mucho buscando un pan con una textura muy aireada y muy blandita, porque nos parece muy clave. Lo tercero, el tercer rol que tiene que jugar es visualmente ser muy atractivo, porque cuando tú miras una hamburguesa, el 70% de lo que ves es el pan. Entonces tiene que ser muy apetecible. El color, ese naranja así un poco dorado oscuro, pero sin llegar al marrón ni tampoco un amarillo pálido. Buscamos ese que sea un color muy bonito, esa arruguita que nos gusta mucho a nosotros que tenga, que la forzamos adrede. Al principio cuando las hacíamos así había gente que decía, panaderos y tal, que decían, es que ese pan está mal hecho porque no tiene que tener arruga un pan. Y bueno, a mí me encanta que tenga arruga un pan porque me da una sensación de bullidito y de artesano que me encanta, voy a mantenerlo, ¿no? Eso se consigue con humedad al final, en el proceso de elaboración. Y el último componente es que tiene que sostener bien. Entonces tienes que buscar todo esto sin que tampoco sea un pan que se te reviente, que se te cuartee, que se te tal. Entonces, defectos de un pan, panes secos, panes duros, panes pasados de horneado que sepan un poco como a medio, no quemado, pero sí un poco como a horno, como a tostadito, panes demasiado sabrosos que se llevan el peso de la burger. Esas son cosas que han pasado históricamente en los panes, ¿no? Entonces nosotros hemos ido por esta línea porque el pan es muy importante, pero no tiene que ser el principal protagonista, Sí, que para nosotros ha de ser la carne. ¿Y por qué es la carne para nosotros el principal protagonista de las burgers? Porque es el elemento diferenciador nuestro. Es lo que hemos sabido desde el primer día, que éramos buenos, ¿vale? Que teníamos una ventaja competitiva muy importante. Y es que supimos encontrar un sabor característico, potente, poderoso, que fuese el camión que tira de todo el tráiler de nuestra burger. Entonces no queríamos taparla, hacer una carne como la nuestra y luego taparla entre 1000 toppings y un pan súper sabroso, pues al final dices, tío, qué putada, ¿no? Con todo el curro que tiene detrás. Entonces yo sé que hay otros sitios, otras hamburguesas, que juegan a otra cosa. Y me gustan también esas hamburguesas. O sea, yo disfruto de comerme una triple cheeseburger de McDonald's o un Big Mac. Me gusta. Es otra cosa. El cheeseburger es que está muy buena. Sí, El resto no tanto, pero la sí, la triple cheese de McDonald's está muy rica. Tiene unos sabores que son muy agradables. Sí, es una buena Y no tiene nada que ver con una burger de 100. Pero yo la disfruto. Y ahí en esa burger, la carne que tiene que hacer, pues tío, tiene que formar parte de una especie de conjunto. De masa con que queso. la masa en la boca dices, esto me cuadra, tío. No sé por qué, pero me cuadra. Por favor. Esto me cuadra. Tenemos Entonces, yo creo que, y también lo hilo con lo que hablábamos antes de Smash Bros. Versus 100, ¿no? Depende del estilo burger que quieres hacer, tienes que buscarle el protagonismo a unas cosas o a otras y ser mejor en unas cosas u otras, en mi opinión. Vale, pues vamos a pasar a la última sección. Tenemos unas preguntas rápidas y luego, y luego 2 preguntas ya para finalizar. Vale. Entonces, es una sección de ¿qué preferirías? Te doy 2 opciones y la primera que puedas contestar. A ver hacia dónde va esto. ¿Vale? La primera creo que es muy fácil, ¿vale? ¿Qué preferirías? ¿Una burger muy poco hecha o muy hecha? Muy poco hecha. Bien. ¿Qué persona te haría más ilusión que fuera uno de tus restaurantes? Sí, rápido. ¿Puedo decir cualquiera? Esta es cualquier persona. Rafa Nadal. Vale. ¿Qué preferirías? ¿Solo tener restaurantes en España o solo tenerlos fuera de España? Solo tenerlos fuera de España. Vale. ¿Qué preferirías? ¿Hacer unas más de pollo o tener carne sintética?
Unas más de pollo. Venga. Esta es una putada, ¿eh? ¿Qué preferirías? ¿Vender la empresa por 700 millones, pero que el grupo lo acabe franquiciando y explotándolo y perder la calidad? ¿O cerrar directamente? Venderla por 700 millones. Es lo que he dicho, 100%. ¿Y qué preferirías? ¿Solo poder comer hamburguesas y acabar siendo obeso? ¿O no poder comer hamburguesas nunca más? Obeso. Vale, pues estas son las preguntas rápidas. Qué guapas. Y ahora vamos con dos preguntas que siempre preguntamos a todos los invitados. La primera es un poco más de organización, de cuántas veces le vas a posponer a la alarma por las mañanas. Y estamos haciendo un ranking. 2. Dos, bien. Poco. Sí, sí. Yo creo primera persona que dice dos, porque hemos tenido... Hablo de media, ¿eh? Hay Sí, sí, días de que media. a la primera sales y a la Sí, séptima. Pero de 2. media. Suele ser 2. Sí, hemos tenido gente que de medias como 7. De media 7, Sí, sí, joder. o sea, que fue Se como- pasa con la alarma día puesta de toda la tres. noche. Era como posponer. Y hemos tenido gente de nunca la pospongo. Joder. Me levanto Mis y... 10, enhorabuena. Sí, sí. Preséntamelos, quiero conocerles. Yo no me lo creo todavía. Ya. Y bueno, y la última pregunta es, ¿a quién te gustaría que invitáramos al podcast? Vale, te hago una pregunta antes. ¿Vale? Entiendo que alguien de Valencia, tal. Valencia o Madrid, nos valen las dos. Valencia, Madrid. Emprendedores. Sí, Sí. o sea, puede ser alguien que digas, oye, aunque no sea emprendedor, o sea, esta figura porque al final nosotros también tenemos o sea, queremos hacer un podcast de invitados que tenga Todo gente tipo de de personas. todo tipo de personalidades. O sea, nos vale cualquier tipo de personalidad. ¿A quién me gustaría que invitarais al podcast? Voy a pensar en alguien que a mí me gustaría que viniera y podéis hacer un podcast muy bueno Ujú. con esa persona. Peldaños. Ah, pues venga, genial. O Justo. sea, aquí, o sea, somos muy fan y el que está detrás de las cámaras es muy fan de Peldaño. Pues es un tío muy interesante, ¿Sí? porque la imagen que proyecta Sí, sí. es muy entretenida y muy divertida y tal. Es un muy buen entretenedor, pero tiene mucho fondo detrás, algo que no todos los entretenedores tienen. Este tío tiene mucho fondo detrás. Genial, pues entonces intentaremos traerlo, 100%. Os paso el contacto de ver si le convencéis. Genial. Oye, pues muchas gracias, Alex. Mira, Bueno, Alex, tíos, tío. pues muchas Sí, gracias, ¿eh? Hasta de puta madre.